La vida suele ser muy difícil e incluso para algunos hasta casi imposible de vivir. Y el mundo actual, gobernado por lo superficial, por lo desechable, por lo intrascendente, sustentado en antivalores como el desamor, el egoísmo y la injusticia, no ayuda mucho. Al revés, pareciera muchas veces conspirar a favor de todo esto. Lo que hace la experiencia humana de la realidad una lucha permanente para sobrevivir, por la supervivencia. Y esto, vivir luchando por la supervivencia, es algo que desgasta el espíritu, socava el gozo, asfixia la paz, nubla. Y cuando el ser humano se encuentra en el pozo más profundo, se pregunta, ¿dónde está Dios? Sobre todo el ser humano creyente, ¿dónde está Dios? Se lo pregunta sabiendo perfectamente dónde está, al menos en teoría. Pero es muy interesante preguntarse lo que se sabe. ¿Dónde está Dios? Yo sé dónde está Dios, pero igual me lo pregunto. ¿Por qué pasará eso? Esto pasa porque hay un abismo entre eso atesorable, grandioso, que es lo que refleja a Dios. Hay un abismo entre Él y yo. Por lo que no es fácil acceder a eso. No basta con un salto, con un brinco, no importa lo que yo haga. Y ese no importa lo que yo haga muchas veces ni siquiera tiene que ver conmigo. Me esfuerzo, hago todo lo que puedo y aún así no hay resultados, no hay frutos. Sigo en el pozo. Así es también como comienza a configurarse este sentido, esta sensación de abandono, gradual y paulatinamente, hasta que me hace colapsar, estoy solo. ¿Quién me entiende? Es lo que le pasó a Job. Sus amigos, incluso su esposa, fueron muy duros con él. Le llegaron a desear la muerte. La propia esposa, ¿por qué mejor no te mueres y te dejas de molestar? Y maldice a tu Dios, que ¿dónde está? Maldícelo y te aprovechas de morir. Estoy solo, no tengo a nadie. Ni siquiera Dios atiende mis súplicas. Este sentimiento es la configuración final del abandono. Y fíjense que esta experiencia no tiene mucha relación con lo que se sepa o no se sepa. Parece que no es algo, no tiene que ver con el conocimiento necesariamente. ¿Cómo lidiamos con esto? ¿Cómo lidias tú? ¿Cómo lo haces? Cuando te sientes en un pozo, cuando ves todo oscuro, cuando te sientes en un laberinto o arrinconado. Considerando que en realidad que se sepa o no se sepa algo no es lo último, aunque sí tiene un grado de relevancia. Claro, cuando decimos que no se trata de lo que se sepa o no se sepa, no estamos diciendo que no sea relevante, sino que no es lo fundamental. Entonces, claro, tiene un grado de relevancia. ¿Y qué importancia tiene? ¿En qué me ayuda lo que yo sé, lo que yo conozco, por ejemplo, de Dios, de la fe? ¿Para qué me sirve? ¿Para qué me sirve? Cuando uno estudia las Escrituras o lee autores estudiosos de un nivel tal vez mayor o estudia derechamente teología, se da cuenta que hay, como pasa en muchas disciplinas, por cierto, que hay muchas cosas que para el día a día no sirven para nada.
Pero claro, en todo el esquema que configura el pensar teológico, por supuesto que aportan su ladrillo, pero para el día a día un montón de cosas no sirven para nada. ¿Qué importancia tiene para ti lo que sabes? Y sobre todo, lo que haces a partir de eso que sabes. ¿De qué te sirve? ¿Cómo te sientes a pesar de tener fe? ¿Te sientes abandonado? ¿Te sientes acompañado? Cuando estás en un pozo. Para el creyente, los abismos de la existencia no son infranqueables. No es que no deberían ser infranqueables. No lo son. Yo sé que mi Redentor vive. Job, en el tiempo más difícil de su vida, yo diría, estaba en un pozo dentro de un pozo, peor. En el peor momento de su vida, donde el dolor era insuperable, caminó hacia el único puente que une estas esquinas, separadas por un abismo. La esperanza. A pesar de tanta decepción, en vez de huir y de buscar por sus propios medios, Job pidió auxilio. Y su fe fue su socorro y su fortaleza. Y en ella descansó. Pero ¿cómo puede descansar si nada ha cambiado? Yo sé que mi Redentor vive y lo veré con mis ojos. Esperanza. Sé que mis ojos te verán. Sí, pero en el día a día suele ser muy difícil ver nítidamente. Mis ojos no ven como yo quisiera. Mis oídos tampoco escuchan bien. Y cuando esto pasa, entiendo mal. Y cuando entiendo mal, tengo altas posibilidades de equivocarme de camino. Esto es lo que le pasó a las mujeres y también a los discípulos durante y después de la crucifixión de Jesús. Ellos sabían todo lo que iba a pasar, lo sabían, tenían conocimiento, Jesús se lo había dicho. Pero ¿entendieron mal o definitivamente no entendieron? ¿Por qué tú dices que ellos entendieron mal o no entendieron? Porque fueron a buscar a Jesús donde era imposible que estuviera, de acuerdo a lo que él mismo les había dicho. Buscaron entre los muertos a uno que vivía. Eso es lo que pasa cuando vemos mal. Entendemos mal y buscamos mal. Pero hoy se nos recuerda que los que conocen al Señor poseen un timón que les conduce hacia donde se halla el puente para cruzar los abismos. La esperanza en el Señor resucitado. Cuando no hay esperanza, vivimos desorientados, buscando vida entre los cementerios de la existencia, donde solo hay ruina, donde todo perece, entre lo superficial, entre lo que nada aprovecha, entre lo que perece. Pero cuando Cristo está en el centro de mi vida, de tu vida, solo lo que es de vida es mi horizonte, es tu horizonte. Y el reino de muerte permanece, está ahí, sigue ahí, al lado, rodeándome. Vivo en él, vivo en medio de la muerte, pero como un extranjero. No soy parte de él, vivo en él, pero no soy de él. Por eso no es solo saber quién es Dios, no es solo confesar a Cristo, es más que eso.
Y eso es lo que pasa hoy día, cuando la esperanza llega a su clímax, es encarnarlo en la propia vida. Encarnarlo en la propia vida a Cristo es unirse a Él, permanecer en Él, comunicarse con Él, vivir compenetrados con Él, conforme a su corazón, como dice la Escritura en otra parte. Y de aquí se desprende una de las mayores gracias, podría decirlo con esa palabra, de la fe cristiana. Una particularidad demasiado única. Nuestra fe no se queda en la especulación, porque es antinatural para ella. Todo lo que enseña nuestra fe está para ser vivido, para ser confrontado en lo cotidiano, para ser probado en la existencia y en todos sus vaivenes, en la alegría y en el sufrimiento, cuando hay amor, cuando hay odio, cuando estamos acompañados, cuando nos sentimos abandonados. Y no hay nadie que haya experimentado el lado B, el lado negativo de todo esto, el abandono sobre todo, como Jesús, que hasta lo sintió de parte de su Padre Dios. ¿Por qué me has abandonado? Por eso siempre podemos acudir a Él como Redentor que vive, como nuestro Salvador, como nuestro Defensor. Creamos en este Redentor, creamos con firmeza. Y si la fe flaquea, pidamos más. Miremos el ejemplo de Job, que ante tanta pérdida y decepción, perseveró. No huyó de Dios. Al contrario, Job cesa abruptamente sus quejas para apoyarse en el consuelo de su esperanza. Pero ¿de qué me sirve? ¿De qué me sirve ser consolado si la calamidad permanece? Salgo de una y caigo en otra. Así como el miedo te nubla y te paraliza, como a los discípulos durante y después de la crucifixión, el consuelo del Señor te devuelve la visión, te la abre, te la amplía. Se disipan las tinieblas y puedes caminar seguro. Esto también es una confesión de fe. Y no hay otra salida sino la fe. No hay otro camino que Cristo resucitado. La historia de Job nos quiere enseñar que el sufrimiento y el miedo son parte de nosotros, que no podemos despojarnos de ellos. Pero al mismo tiempo podemos dejar de estar gobernados por ellos. ¿Cuáles son las armas para ello? O mejor dicho, el antídoto es la esperanza en el Redentor que yo sé que vive. No hay problema con tener miedo, con temer. Eso es inherente a nuestra condición de seres humanos. Como otras veces hemos dicho, ¿cierto? No tengas miedo. Qué fácil sería simplemente dejar de tenerlo porque alguien le dice a otro, no tengas miedo, no estés triste. Mira, gracias. ¿Cuántas consultas de psicoterapia me habría ahorrado si no me hubieras dicho que no esté triste? No es así. Son parte de nosotros y no hay problema con temer. El problema es no tener esperanza, porque sin esperanza no tenemos ninguna posibilidad de ser redimidos. Y eso le pasó a los discípulos. La historia de ellos es mucho más grandiosa que haberlo negado 3 veces, que haberse arrancado, muertos de miedo, a encerrarse en un piso de una casa. No, fue que sus ojos fueron abiertos y fueron redimidos. Y ya conocemos el final de cada uno de ellos. Hermanos y hermanas, el dolor y la esperanza son un contraste indisoluble en nuestra vida. Como decía, nada los puede quitar, nada los puede separar. Pero
Pero en realidad sí algo los puede separar. La esperanza fundada en Cristo resucitado. Porque sin resurrección no hay sentido. Nada de esto tiene sentido. Nada de lo que tenemos, nada de lo que vemos y que hacemos aquí tiene sentido. Como hablábamos unos domingos atrás, ¿cierto? Cuando nos preparábamos para este día en tiempo de Cuaresma, el grano tiene que caer y morir para dar buen fruto. Sin muerte no hay resurrección. Sin la crucifixión de todo eso que nos esclaviza, no hay esperanza y no hay posibilidad de resucitar, de volver a la vida plena. Sin resurrección no habría fe, no habría oración, no habría comunidad, no habría vida. Sin resurrección estaríamos totalmente perdidos. No habría posibilidad de rescate del mal. Entonces, hermanos y hermanas, creamos en esto y más allá, hablemos con más esperanza, con más convicción acerca de la misma esperanza. Porque el mundo ya comparte a cada hora, a cada minuto, mucho pesar y desesperanza. Estamos llenos de eso. Ustedes se van a ir a su casa y seguramente en algún momento de la tarde van a encender el televisor, van a ver las noticias o en su auto van a ir escuchando las noticias en la radio y me van a encontrar razón. Pura desesperanza, puras malas noticias. Ahora, si no puedes afirmarte de la esperanza, es donde tienes que preocuparte. Pero puedes preocuparte, sin embargo, no tienes por qué desesperar. Más bien encargarte de ello y consolarte en lo siguiente. Siempre puedes pedir más fe. Y cuando lo hagas, esta te será dada para vivir así. Por último, siempre pensamos que la esperanza es algo futuro. De hecho, la palabra lo dice, tiene que ver con esperar. Por cierto, es así. Pero la esperanza cristiana es también presente. Es vivir como si ya eso estuviera. ¿Cómo puedo vivir eso? Afirmándome de la mano del mayor de los resucitados, del Señor Jesucristo. Y este afirmarse de sus manos es la mejor noticia entre todas las buenas noticias, que no depende de mí, no depende de nosotros, no depende de mi tendencia a desesperar, a desanimarme, a caer, a permanecer en el suelo. No, depende de Él. Él es el que nos lleva por el mejor camino y nosotros debemos confiar que el camino por el cual somos llevados es el mejor y descansar en ello. Descansar en ello. Descansar en la confianza que tu Redentor vive y lo puedes ver con tus ojos. Que el Señor bendiga su palabra en nuestros corazones. Amén.